Bueno, vamos a proceder a realizar la explicación de estas cuatro funciones al aplicarle la derivada, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podemos proceder para hallar la derivada de cada una de estas funciones. Entonces y igual a f de x y la derivada la representaríamos como y' o f' de x. Bueno, entonces existen algunas reglas de derivación, como la derivada de una constante. La derivada de una constante es un número racional, la constante es un número racional y la derivada pues es 0. Por ejemplo, f de x igual a 7, f' de x o la derivada de esa constante es igual a 0. Por ejemplo, en la primera el primero de los ejercicios propuestos no hay constante. En el segundo tenemos el menos 1, el menos 1 es la constante, su derivada es igual a 0, entonces en la derivada ya desaparece un término. En el siguiente ejercicio el menos 3 es constante, su derivada es igual a 0, aquí también desaparecerá este término en la derivada. Para el último ejercicio, entonces el menos 6 es la constante y su derivada, como en los anteriores casos, será igual a 0. Al derivar hasta aquí, vemos que han desaparecido los términos que son constantes, se han hecho 0. También tenemos la derivada de una potencia entera positiva. Entonces, como ya sabemos, la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1, es decir, que si tenemos una potencia como el ejemplo que tenemos aquí, x a la 5, el valor del exponente baja a multiplicar la variable y el exponente queda reducido en una unidad al hacer la derivada. Entonces 5 pasa a multiplicar y 5 menos 1 es 4. Entonces de esta manera nosotros podemos hallar la derivada de una potencia entera positiva en este caso. Para los casos 1, 2 y 3 que se nos han presentado no tenemos potencias sin coeficiente en este caso. En esos tres casos tenemos la derivada de una constante multiplicada por una función. Entonces, para derivar una constante por una función, es decir, c, que es la constante multiplicada por esa función, vemos que su derivada es la constante multiplicada por la derivada de la función, o c multiplicado por f' de x. Por ejemplo, 3 que multiplica x a la 5, pues el 3 queda ahí a la espera de la derivada de la potencia entera. Entonces sería 5 que baja y x a la 5 menos 1 es x a la 4. Multiplicamos los factores, 3 por 5 nos queda 15x a la 4. Entonces de esta manera podemos nosotros realizar las derivadas de los términos correspondientes en cada uno de los ejercicios propuestos. Para el primero tenemos 3x a la 3, entonces el 3 baja a multiplicar con el otro 3, queda 9, y arriba el 3 le quitaríamos la unidad y el exponente queda igual a 2. Entonces el resultado de derivar este término sería 9x a la 2. Para el siguiente caso vemos que tenemos 2x a la 1. Recordamos que cuando la variable no tiene un exponente, ese exponente tiene el valor de 1, ¿sí? Entonces ese 1 viene a multiplicar el 2, 2 por 1 es 2, y entonces este exponente se le resta la unidad. Como es 1, al restarle 1 queda el exponente igual a 0, y pues nosotros ya sabemos que las potencias elevadas a la 0 son iguales a 1, ¿sí? Eso ya nosotros lo sabemos. Entonces aquí vemos que lo que se está cumpliendo es la derivada de una potencia con exponente entero positivo, que es n por x a la n menos 1. Para el siguiente término vemos que tenemos el menos 6x, el mismo procedimiento, el exponente de la x es el 1, baja a multiplicar el menos 6, arriba a 1 se le quita una unidad, queda igual a 0, sería menos 6 por x a la 0. Sabemos que toda potencia elevada a la 0 es igual a 1, entonces sería menos 6 por 1 y el resultado sería menos 6. Para el siguiente caso ya pues tenemos que la derivada de la primera constante fue 0, la derivada aquí ya es menos 6, y entonces la derivada del siguiente sería 3 por 3, 9,
x a la 2, ¿verdad? Y vemos que para este caso, para este ejercicio propuesto, hemos resuelto la derivada, es decir, y' igual a f' de x, 9x a la 2 menos 6 más 0. Entonces este 0 desaparece y quedarían solamente dos términos. 9x a la 2 menos 6 sería la derivada para este caso. Bueno, seguimos para el caso 4 que nos han presentado. Tenemos potencias sin coeficiente, como el caso que hemos hecho anteriormente, y vemos que cuando no tenemos coeficiente, ese coeficiente vale 1, ¿sí? Entonces x a la 1, el 1 viene a multiplicar el otro 1, ¿sí? Arriba queda 1 menos 1, 0, sería 1 por x a la 0, 1 por 1 igual a 1. Entonces para este término la derivada de x es igual a 1. Bueno, veamos cómo han quedado las derivadas hasta este momento. ¿Sí? Para el primer caso solamente hemos encontrado la derivada del término 9x a la 2, las otras derivadas las dejo aquí indicadas porque no las hemos hallado. Para el caso siguiente tenemos la derivada de una constante y tenemos la derivada de x a la 2. Tenemos la derivada de 2x. Seguimos, y en el caso de f' de x para este tercer caso vemos que quedó resuelto, ¿sí? Porque teníamos solamente constantes y teníamos también variables. Para el último caso vemos que nos estaría faltando la derivada de esta raíz que está en el denominador, que también hace parte de una fracción, ¿sí? De una función racional. Bueno, entonces seguimos. Para resolver los términos faltantes debemos recurrir a algunas herramientas algebraicas. Para los cocientes, entonces fíjense que en este caso nosotros debemos recurrir a esta propiedad que dice que si yo tengo un número o una fracción y este número está en el denominador, al subirlo, ese número sube con el exponente negativo. Como aquí el exponente es 1, al subir el 1, entonces el exponente 1 se convierte en negativo. Entonces así nosotros transformamos estos cocientes o estas funciones racionales en potencia, los representamos en forma de potencia y los derivamos, como hemos venido haciendo, una constante multiplicada por una función. Entonces tendríamos el menos 5 multiplicado por x a la menos 1. Entonces sabemos que baja el menos 1, arriba quedaría menos 1, porque siempre al exponente al derivar se le resta una unidad y eso quedaría igual a menos 2. Entonces menos por menos da más, 5x a la menos 2, y este menos 2 nuevamente podemos bajarlo al denominador y el exponente vuelve a tener signo positivo. Hay otro término que es 3 sobre x a la 4, hacemos lo mismo, ¿verdad? Transformamos ese cociente, lo expresamos en forma de potencia con el exponente negativo y volvemos a derivar una constante multiplicada por una función. En este caso 3 por menos 4 multiplicado por la variable. Entonces tendríamos el menos 4 menos 1 y eso da menos 5 porque estamos sumando números que tienen el mismo signo. Entonces se suman y se coloca el signo que tienen. Al multiplicar menos 12x a la menos 5 podemos bajar x a la menos 5 al denominador y nos queda positivo, menos 12 sobre x5. Entonces fíjense que ya aquí podemos nosotros en el primer caso propuesto tenemos ya tres términos resueltos. O sea, al aplicar la derivada ya hemos podido encontrar la derivada de tres términos. Nos faltaría los radicales, que ahorita los vamos a ver. Solo falta derivar las raíces. Entonces en el término menos 2 sobre x a la 3 medio, pues hace lo mismo, se sube, en este caso sube negativo, y lo derivamos como una constante multiplicada por una función, aquí teniendo en cuenta que es una fracción, ¿no? Entonces menos 2 por menos 3 medios, menos por menos da más, este 2, ¿verdad?
se simplifica con este otro 2 y queda solamente 3 positivo. Queda la variable, entonces sería menos 3 medios. Recuerden que al derivar siempre el exponente le restamos 1. Este 1 lo convertimos en una fracción unidad al colocar denominador y numerador igual, en este caso 2, para que podamos tener aquí un par de fracciones homogéneas. Entonces solamente colocamos el denominador, que es 2, menos menos se suman, 3 más 2 son 5, me queda entonces el exponente menos 5 medios, como está acá, 3 por x a la menos 5 medios. Yo puedo bajar nuevamente ese exponente negativo y me queda 3 sobre x a la 5 medios. Después vamos a ver cómo se representan esos exponentes racionales o en forma de fracción, perdón, como radicales, ¿sí? Entonces, para el caso del siguiente ejercicio propuesto, vemos que ya tenemos un término más y nuevamente quedarían faltando derivar solo las raíces. Bueno, entonces para las raíces podemos decir que cualquier radical de la forma raíz a la n de x a la a se puede escribir usando un exponente fraccionario en la forma x elevado a la a sobre n, donde a pues es el exponente de la variable y n vendría siendo el índice de la raíz que debemos aplicar. Bueno, entonces este término raíz de x a la 3 lo convertimos en una potencia que da x a la 3 medios y derivamos como venimos haciendo, una constante multiplicada por una función. Entonces fíjense, el 3 medios baja a multiplicar la variable y arriba tenemos 3 medios menos 1. Menos 1 lo convertimos en una fracción unidad, menos 2 sobre 2, porque el denominador de la fracción es 2 y se restan. Como tienen signos contrarios, entonces serían 3 menos 2, 1, queda 1 medio el exponente, quedaría 3 sobre 2, x a la 1 medio. Como ya sabemos, x a la 1 medio sería raíz de x. Entonces de esta manera encontramos la derivada para este término. Y resulta que acabamos de resolver otro ejercicio más. Entonces fíjense que el primero ya queda resuelto. La derivada de 3x a la 3 es 9x a la 2. De menos 5 sobre x es más 5 sobre x2. De más 3x sobre 4 es menos 12 sobre x a la 5. Y de más raíz de x3 la derivada es más 3 medios por la raíz de x. Bueno, entonces seguimos. Vemos que tenemos otro término, entonces ya con lo que nos acabamos de enterar, convertimos esta potencia, este radical en una potencia que es x a la 3 cuartos, perdón, y seguimos derivando. 3 cuartos va a multiplicar x, queda con su exponente igual a 3 cuartos menos 1, ¿sí? 3 cuartos, el menos 1 lo convertimos en la fracción unidad, como el denominador es 4, entonces colocamos 4 sobre 4 y nos damos cuenta que aquí se restan y el número mayor es negativo, entonces menos 1 cuarto vendría siendo el exponente de esta variable. Entonces el resultado de la derivada es 3 cuartos de x a la menos 1 cuarto. Recuerden que lo podemos expresar, como está negativo lo bajamos y podemos expresarlo como la raíz cuarta de x, de acuerdo a lo que ya nosotros sabemos al inicio de esta sesión. Bueno, y por último, antes del último ejercicio, el tercer ejercicio queda resuelto. Fíjense que ya podemos nosotros encontrar las derivadas de todos los términos, ¿sí? Sabemos que aquí estaba la de la constante que se hizo 0, la de 2x quedó en 2 y las demás. Entonces ya este término, este ejercicio número 3 quedó resuelto porque le aplicamos la derivada a todos sus términos. Por último, tenemos y igual a 3 sobre raíz de x, 5 menos 6 más x. Entonces nos damos cuenta que también queda resuelto al resolver el término faltante, que era 3 sobre la raíz de x a la 5. Entonces convertimos raíz de x a la 5 en potencia. Después este término, como está en el denominador, lo subimos negativo y hacemos nuevamente el mismo procedimiento, derivando una constante multiplicada por una función. El menos 5 medios va a multiplicar, ¿verdad?,
Y el menos 5 medios le restamos menos 1, que es menos 2 medios, se convierte en menos 7 medios. Y al hacer todas estas operaciones nos queda 15 menos 15 sobre 2x a la 7 medios, y eso es igual a 15 sobre 2 menos 15 sobre 2 raíz cuadrada de 7. Y con esto resolvemos el último ejercicio. Entonces esperamos que esta explicación haya resuelto las dudas, y si no, pues puedes hacer alguna pregunta de acuerdo a lo que hemos visto aquí.